Hoy vamos a contemplar, después de la alianza de Dios con Noé, vamos nos fijarnos al capítulo 5, que es las genealogías primordiales. Y este capítulo empieza del siguiente modo: la lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al criarlos, les hizo varón y mujer, y los bendijo y los llamó hombre. Por tanto, este capítulo 5 no debemos entender en sentido estricto de la historia, como comprendemos hoy. El escritor sagrado, claro, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió las tradiciones orales que llegaron hasta su época, y entonces él hizo una cronología que nos parece muy lógica, pero nosotros siempre debemos tener en cuenta el sentido profundo que son las realidades teológicas que el Espíritu Santo nos desea enseñar con este texto. Y el capítulo 5 es introducido por la segunda parte del capítulo 4. El capítulo 4 del versículo 1 a 16 habla de la historia Caín y Abel, pero a partir del versículo 17 nos cuenta la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Y entonces nosotros vemos aquí una realidad que empieza desde el comienzo y que continúa válida para nosotros. En la lista de los descendientes de Caín se sitúa una gran evolución material. Por ejemplo, en el versículo 17 vemos el surgimiento de la civilización, la construcción de la primera ciudad. En el versículo 21 tenemos el origen de la música y de sus instrumentos, desarrollo del arte. Tenemos también el origen del uso de los metales, de una manera particular cobre y hierro, la fabricación de los instrumentos, y tenemos también la multiplicación de los crímenes de sangre. Vemos esto en las palabras de Melec, versículo 23. En el versículo 24, Dios continúa a reservar así el único derecho de hacer justicia. Por tanto, vemos en Caín un desarrollo material, pero también una degradación moral. En la descendencia de Seth, el escritor sagrado sitúa la origen de la invocación de Dios por su nombre. Por tanto, vemos aquí en la descendencia de Seth, tenemos una gran intimidad con Dios. Se trata no como el sacrificio de Abel o de Caín, pero aquí se trata de una relación de persona a persona. Y vemos al final del versículo 26, también Seth tuvo un hijo al que llamó Enos. Fue entonces que comenzó a invocar el nombre del Señor. Por tanto, vemos aquí dos descendencias, una
tenemos una profundidad de fe, una profundidad de relación de persona a persona con Dios, una intimidad, y en la otra un gran desarrollo material, pero también un desarrollo de los pecados de una manera especial, de los crímenes de sangre. Pero también aquí hay una otra realidad en Set y en Enos. El nombre de Set es derivado del verbo hebreo shat, que significa poner. Por tanto, tenemos aquí, en nombre de Set, la designación de la providencia de Dios. Dios, por su providencia y por su omnipotencia, Dios pone en lugar de una persona, otra persona. Abel es muerto por Caín y Dios lo reemplazó por Set. También nosotros vemos esta dinámica divina con David. Dios colocó a David en el trono en lugar de Saúl. Y también vemos en el tiempo de los apóstoles, Dios, el Espíritu Santo, colocó Matías en el lugar de Judas Iscariot. Y así el número de los 12 está lleno. Por tanto, vemos que la libertad humana muchas veces pone un obstáculo a la voluntad de Dios, y Dios ultrapasa el mal del hombre por un bien más grande. Por tanto, es esta realidad que designa el nombre Set. Y el nombre Enos, deriva de la palabra Enosh, es un nombre que significa hombre. Por tanto, vemos que este nombre designa que la persona humana desea entrar en comunión, en relación con su Dios, pero no solamente un Dios abstracto, pero un Dios personal que tiene un nombre, Yahvé. Por tanto, tenemos aquí en nós una intimidad, un avanzo religioso muy grande que no teníamos antes. Por tanto, otra cosa que el escritor sagrado, iluminado pelo Espírito Santo, nos desea mostrar é que em algumas partes, algumas famílias, alguns, podemos dizer, tribos ou clãs, nós outros temos um grande afastamento de Deus, o coração é frio, preocupado por las coisas del mundo. Vemos que el hombre se afasta de Dios, y claro, cuanto más se afasta de Dios, más el pecado impera. Y en otro punto, vemos otras familias o otros tribus o pueblos que entran en comunión con el Dios vivo y verdadero. Y por tanto, vemos que el Señor es más próximo de aquellos que creen en Él y lo adoran, y entra en una comunión. Por tanto, tenemos aquí dos antagonismos opuestos. Por tanto, la descendencia de Set, en contrapartida, la descendencia de Caín. Entonces, vemos, portanto, esta es la introducción de la segunda parte del capítulo 4, para empezarmos a ver la puente que el escritor sagrado hace entre Adán y Noé. Por tanto, tenemos aquí una lista de antiguos patriarcas, siempre en la misma dinámica.
son nombres que llegó ao escritor sagrado por la tradición oral y que él procuró dar una orden lógica más comprensible. Entonces, en el capítulo 5 vamos siempre a ver tres cosas: el nombre del patriarca, cuando él engendró un hijo y después cuántos años él vivió y después la edad de su muerte. Portanto, siempre esta mesma cosa aparece em todos os patriarcas. Portanto, que nós outros temos aqui em todos estes antigos patriarcas, temos fecundidade em la generação de hijos e hijas, portanto, em nenhum deles há esterilidade, portanto, Deus abençoa estes patriarcas com a multiplicação de la vida. E outra coisa é uma vida muito larga, número elevado de anos para todos estes patriarcas. Então, vemos aqui dois pontos muito importantes para o pueblo judío. Primeiro, o homem deseja sempre ter muitos hijos, porque através de seus hijos, seu nome continua, e também grande número de hijos varones conservam o patrimônio da família. E nós temos também longa vida. Portanto, o judío, sinal que ele é uma pessoa que Deus regala su bendición, es que él puede mirar con sus ojos, sus hijos, sus nietos y los hijos de sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Pero también, principalmente, con la entrada de la tierra prometida, a estas dos benedicciones tenemos una tercera, que la bendición, el don del agua, que es un elemento esencial a la sobrevivencia. Para que la tierra produzca es necesario agua. Entonces, es importante de comprender esto cuando Jacob da su bendición a José y a sus hijos y su descendencia. Vemos esto en Génesis capítulo 49 y versículo 25. Dijo Jacob: es el Todopoderoso quien los bendecirá con las bendiciones superiores del cielo, o don de una larga vida, las bendiciones del mismo en las profundidades, la bendición de agua, y la bendición del seno y del vientre materno, la descendencia y la fecundidad. Por tanto, vemos cómo estas tres bendiciones el escritor sagrado pone ya en la boca de Jacob, mismo que este texto fue escrito muchos séculos después que de esta bendición de la existencia de Jacob. Por tanto, vemos que aquí hay una gran sensibilidad sobre la generosidad de Dios. Dios muestra su bondad dando bendiciones que el hombre puede mirar y puede vivirlas. Por tanto, vemos que los judíos
estão muy ligados a benedicciones que él puede comprobar con sus sentidos y puede vivir en su familia. Y claro que el número de años que se coloca aquí en estos patriarcas, quase 1000 años, não podemos compreender este número de anos como hoje, ainda mais aunque que nesta época não teníamos um calendário e não se contava os anos como hoje os contamos. Nós outros contamos por el calendário solar, pero os judíos em um tempo tardio contavam por las lunas. Mesmo as festas religiosas eram contadas por las fases de la luna. E sempre havia uma festa religiosa em la luna llena. Portanto, vemos que eles, mesmo hoje, os judíos contam o tempo de uma maneira distinta de nós outros. E para contar os anos dos antigos patriarcas, então nem havia calendário lunar, nem calendário solar. Portanto, devemos nos ater ao carácter simbólico. Portanto, uma pessoa que vive muitos anos é uma pessoa que Deus dá suas benedicções, porque Deus é generoso. Portanto, nós outros temos aqui o primeiro passo de uma coisa que vai marcar toda a Bíblia hasta o final, como também marcou o Evangelho, é a simbologia de números que nós outros temos presente sempre. Por exemplo, o número 7, temos desde a criação, os 7 dias da criação. El 7 significa el número, la perfección. 12 es el número de la plenitud. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Por tanto, el número pleno, completo, que no falta nadie. Por tanto, el número pleno está lleno. Y el número 144 es la plenitud de las plenitudes, quiere decir el número de toda la humanidad. Por eso en el Apocalipsis aparece 144.000, quiere decir 12.000 multiplicado por 12. Portanto, é o conjunto de todos os hijos de Israel, de todos el pueblo de la primera alianza. En el Evangelio tenemos para significar siempre el número 70 multiplicado por 7. Por tanto, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces? No, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por tanto, el número significa siempre. Portanto, esta teologia de los números é verdadeiramente uma coisa que vai acompanhar a Bíblia para sempre. Então, empieza aqui, a primeira ideia é muitos anos, significa Deus dá suas bendições àquela pessoa. Outro ponto que nós outros podemos ver, sacando o sentido de muitos anos, o número elevado de anos. Portanto, vemos aqui o grande dom de la vida que Deus concedeu a uma pessoa em oposição à la muerte natural como fruto del pecado original ou também del homicídio. Portanto, nós outros vemos a morte, fruto do pecado, os crímenes del sangue, portanto, também morte, tudo que conduz à la muerte, e em outra oposição, nós outros temos Deus, para aquele que o ama, Deus dá muitos anos, longa vida.
pero la vida sabemos que es un don gratuito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vivo y verdadero. Dios es vivo, no es un ídolo que tiene una imagen, pero no tiene vida. Pero Dios es nuestro Dios verdadero, es vivo, personal, que tiene un nombre que desea entrar en relación con nosotros. Entonces, vemos principalmente en los salmos esta ansia del hombre de contemplar Dios, pero Dios vivo y verdadero. Por tanto, vemos en Josué también habla de esto a los judíos que entran en la tierra prometida o que van a entrar en la tierra prometida. Por tanto, acércate, dijo Josué, para escucharles, para escuchar la palabra, para oír las palabras del Señor. Por tanto, si tú escuchas sus palabras es una prueba, es un sinal que Dios es vivo y está entre nosotros. Por tanto, cuando el hombre se acerca a Dios vivo y verdadero, se convierte en siervo de este Dios vivo. Por tanto, entrar en comunión con Dios vivo es un Dios eterno, que nunca se fatiga, que permanece para siempre. Por tanto, vemos que el Señor vivo desea que el hombre entre en comunión con Él para que el hombre sea el siervo de Dios vivo y vemos el hombre aprende a conocer Dios, este Dios que es la fuente de la vida. Por tanto, Dios es la fuente de la vida y es por eso que el hombre se transformó, se tornó un ser viviente, porque Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Por tanto, es una imagen, este soplo de Dios infundió en el cuerpo la alma, y es la alma que transformó el cuerpo del hombre en un ser viviente. Es verdad que está sujeto a la muerte, pero el hombre tiene en sí algo que pertenece a Dios, algo sagrado que nuestra alma, que es un don gratuito de Dios. Nuestra alma no tiene nada a ver con la concepción del cuerpo. Nuestros padres solamente concebieron nuestro cuerpo, pero Dios en el momento de la creación del cuerpo, Él cría de nada una alma a su imagen, una alma racional, una alma que tiene una centella de la vida divina y que Dios en el momento de la concepción une a alma al cuerpo. Y nosotros vemos que la unión alma y cuerpo, que el hombre se torna un ser viviente. Por tanto, es por eso que nosotros tenemos algo sagrado que nos é regalado directamente por Dios. É por isso que nuestra vida é algo sagrado y Dios prohíbe en el 5º mandamiento el asesinato. Por tanto, mesmo que nosotros estamos ciertos de un día vamos morir, pero Dios quiere nos regalar una vida larga, bendecida,
y en comunión con Él. Y por tanto, los judíos miran la creación y a una cosa común a los hombres y a los animales. Entonces, vemos que los animales tienen sangre y el hombre también. Entonces, los judíos empezaron a tener una concepción que no es una revelación de Dios, pero es una reflexión que ellos hacen, que es la sangre es portador de la alma, como la sangre da vida a la carne. Ellos tuvieron esta concepción que la sangre es la alma del cuerpo y por eso ellos están prohibidos de derramar el sangre de los hombres y también el sangre de los animales pertenece a Dios. Por eso los judíos no pueden comer carne con su sangre. Por tanto, pueden matar los animales, pero deben quitar la sangre. Y vemos que principalmente en el culto del Antiguo Testamento, nosotros tenemos los sacrificios de expiación, que es con holocaustos, también acción de gracias, también con holocaustos, también sacrificios de comunión, también con holocaustos. Principalmente los sacrificios de comunión, nosotros tenemos en la misma víctima, la sangre era sacada del animal y quemado en el altar. Porque para los judíos la sangre es la vida. Por tanto, pertenece a Dios, ninguno de los hombres puede tocar en sangre. Y también tenía otras cosas, la gordura. La gordura para ellos es la salud, la fuerza de un animal. Quien regala la fuerza es Dios. Por tanto, la salud y la vida, la gordura y la sangre del animal eran quemados en el altar porque pertenece a Dios. Y una parte de la misma víctima, del mismo animal, era dada al sacerdote y otra parte era dada a la familia que hacía el sacrificio de comunión. ¿Por qué que se llama comunión? Porque de la misma víctima, del mismo animal, participa Dios, que da la vida y la salud, el sacerdote que hace su ministerio y la familia que ofrece la víctima. Por tanto, tenemos aquí un preanuncio del sacrificio de la Eucaristía, do mesmo pan, do mesmo Cristo, en la hostia grande, que el sacerdote hace la consagración y hace la fragmentación, el sacrificio de la misa se realiza en esta hostia grande. Por tanto, como también en la misa se consagra el pan, las hostias pequeñas, do mesmo Cristo, pan de la vida, participa el Padre, al Padre que nosotros ofrecemos Jesucristo, que nace en el altar, muere y resucita. Por tanto, por las manos del sacerdote, Jesús se ofrece al Padre y de la misma víctima, Jesucristo, pan da vida, recibe el sacerdote, la hostia que se inmoló, que se hizo el sacrificio de la misa, y a los fieles también comulgan del mismo pan que fue consagrado en la misa. Por tanto, vemos como el sacrificio del Antiguo Testamento es un preanuncio del sacrificio de la alianza nueva y eterna. Y vemos el último concepto
que nos va a ayudar mucho a comprender y a introducir el Nuevo Testamento es que Dios vivo y verdadero no quiere la muerte del pecador. Portanto, vemos isto em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mi vida, oráculo del Señor, no me deleito en la muerte de los ímpios, sino en su conversión, para que tengan vida. Portanto, este nuevo concepto, portanto, todos aquellos por el pecado estão lejos de Dios, por la conversión, ellos pueden de nuevo entrar en comunión con Dios vivo y verdadero. Portanto, nosotros tenemos aquí ya a la puente para Jesucristo, que Jesucristo define su misión en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tenga la vida y la tengo en abundancia. Y el Señor mismo se llama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Marta, yo soy la resurrección y la vida. En la sinagoga, la Cafarnaúm, yo soy el pan de la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. Por tanto, vemos que el Señor nos da una promesa que ultrapasa la muerte. Por tanto, quien cree en mí, mismo pasando por la muerte, vivirá, quer decir, terá la vida eterna, que no acaba. Y el que cree en mí, jamás morirá, quer decir, podemos comprender isto solamente a la luz del Apocalipsis, que llama a la condenación la segunda muerte. Portanto, o que vive e crê em mim não morirá jamás, quer dizer, não passará por la condenación, não passará por la segunda muerte. Portanto, el Señor viene como príncipe de la vida, libertarnos del jugo de la muerte por su resurrección. Entonces, nosotros tenemos principalmente en San Pablo, que glorifica a Jesucristo como príncipe de la vida. Por tanto, nosotros recibimos los frutos de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Y mismo San Pablo llama al bautismo, nosotros que somos bautizados en la muerte de Jesucristo, nosotros ya tenemos la semilla de resurrección, ya somos a través de nuestra vida de imitación de Cristo, nuestra vida que nos santificamos, ya somos resucitados por anticipación. Y en el libro del Apocalipsis vemos que los mártires son aquellos que ya están con Jesucristo, príncipe de la vida. Y esto es posible luego, después de la muerte, antes de la resurrección de nuestro cuerpo. Por tanto, en nuestra alma ya podemos contemplar a Dios cara a cara, porque la semilla de resurrección está en nosotros, en nuestra alma. Vivimos como resucitados. Entonces, en otras palabras, la visión beatífica es posible, es una certeza, una seguridad, porque nosotros fomos sepultados en la muerte de Jesucristo para podermos resucitar con Él para una vida nueva. Por eso vemos que en el cielo, que es el cielo, es la morada de Dios entre los hombres. Claro que primeramente vamos estar en comunión con Dios vivo y verdadero,
través de nuestra alma, pero esta comunión será plena con la resurrección de nuestro cuerpo. Es ahí que nuestro cuerpo que es necesario que muera, ¿para qué? Para que esta condición de una naturaleza sujeta al pecado y la muerte y todo que conduce a la muerte sea terminada. Con la muerte termina el número de nuestros pecados y todas las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo. Por tanto, la muerte no es un castigo, es un remedio de una existencia sujeta a corrupción. Pero cuando vamos a resucitar, resucitamos nuestro cuerpo a semejanza del cuerpo de Jesucristo. Y entonces vamos en la Jerusalén celestial contemplar a Dios con los ojos de nuestra alma y con los ojos de nuestro cuerpo. Vamos, podemos decir, disfrutar, gozar de la felicidad divina con las potencias de nuestra alma, con nuestra inteligencia, nuestra memoria, con toda la vida que vivimos y nuestra voluntad. Por tanto, a través de estas tres potencias vamos a gozar de Dios y a través de nuestros 5 sentidos del cuerpo, con toda nuestra sensibilidad, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, que es una parte sensible de nuestra manera de amar, también esta parte va a gozar Dios. Por tanto, para nosotros será la plenitud de esta comunión con Dios vivo y verdadero. Y toda esta realidad aparece en la última imagen del Apocalipsis. Si ustedes van a leer el capítulo 22, pidan al Espíritu Santo para comprender estas imágenes, porque todas ellas exprimen nuestra comunión con la Santísima Trinidad. Por tanto, vemos de una manera particular Jesucristo como la nueva árbol de la vida que produce frutos que sanan toda la humanidad, hojas que son remedio para toda la humanidad, que quitó el pecado del mundo, y vemos un río que en medio de la ciudad que está en las dos partes de este árbol. Por tanto, este río significa el Espíritu Santo y vemos de Jesucristo, árbol de la vida, solo Él puede sanar toda la humanidad. Vemos que hay árboles también de cada parte del río, árboles de vida que frutifican y cada árbol son nosotros. Por tanto, somos también árboles de la vida en comunión con Jesucristo, árbol de la vida. En nuestra vida de aquí en la tierra, nuestras palabras son hojas que sanan a aquellos que escuchan palabras buenas que salen de nuestra boca, y nuestras obras son frutos que alimentan la gente que vive con nosotros. Por tanto, en el cielo, nuestro árbol de la vida tiene tantas hojas cuantas veces nosotros alimentamos y sanamos las personas alrededor de nosotros. Y tiene los frutos cada vez que nosotros alimentamos los demás con nuestras obras de amor, de caridad, de servicio, etc. Por tanto, es por eso que Jesús dijo: la voluntad de Dios es que ustedes den mucho fruto y que el fruto que ustedes producen permanezcan hasta la vida eterna. Estas palabras del Evangelio que solamente podemos comprender a la luz de la última imagen que tenemos en el Apocalipsis capítulo 22. Por eso es muy importante que trabajemos
mucho en nosotros para que tengamos el derecho, como termina el libro del Apocalipsis en capítulo 22, versículo 14, felices los que lavan las vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad santa. Así sea.